pequeño hasta el más viejo desaparecieran de la faz de la tierra. Un evento así no lo conocimos hasta ahora. Pero la Shoah, y no quiere decir que no se pueda volver a dar. Yo cuando miro lo que pasa hoy en Europa con los gitanos, me pongo a temblar. Yo no sé si ustedes están enterados del racismo antigitano que se está arraigando hoy en partes de la sociedad europea que hasta hace poco no conocían casi tendencias racistas, como por ejemplo en la República Checa y en otros lugares más. Es decir, puede darse otra vez, si no estamos bastante alertas. Yo creo que estamos, es decir, yo creo que hay una situación de alerta, quizá porque hace poco, por una parte, que pasó el Holocausto, y por otra parte porque hoy tenemos un poco más de perspectiva que hace 40 años y un poco menos de ilusiones de que eso ya no se pueda repetir. El hecho de que se puede repetir, es importantísimo que toda sociedad entienda que puede caer en esa trampa de una falsa interpretación de la realidad, una interpretación que va en detrimento de sus propios intereses, pero que puede ser arrastrada a esa falsa interpretación. Otras dos cosas que hacen, y creo que con eso espero haber contestado a las dos partes de la pregunta. Primero, ¿por qué fue un evento único desde el punto de vista de los objetivos del asesinato masivo? Y no quiero llamarlo de los objetivos de la guerra, porque no fue guerra. Es decir, aquí no hubo un conflicto armado entre dos grupos, sino hubo un asesinato masivo sistemático. Y si vieron la lista de Schindler, con la cual algunos problemas tengo, pero un problema que seguro no tengo, es la forma extraordinaria en que él mostró la persecución de los niños. Es decir, ¿quiénes eran los grandes enemigos del Reich? Esa es, sin lugar a dudas, la muestra quizá más clara puesta en el cine de esa interpretación absolutamente falsa de la realidad. Y creo que entonces también contesté por qué es importante mostrarlo, porque las sociedades pueden estar alertas a que pueden estar en peligro de ir a una guerra por un conflicto territorial, pueden estar alertas a que pueden estar en peligro de ir a una guerra por intereses políticos del gobierno, pueden estar alertas a que pueden estar en peligro de ir a una guerra por intereses económicos, pero puede ser que todavía no todas las sociedades o no todos los humanos hayamos entendido que debemos estar alertas a ir a una guerra y a la propia perdición por una interpretación absolutamente falsa de la realidad que no tiene ningún objetivo ulterior más que cometer ese asesinato. Yo espero que esto esté claro y entonces sigo con otras dos características que hacen del Holocausto un evento único en la historia. El primero es los dilemas estremecedores ante los cuales los nazis pusieron a los judíos como individuos y como grupos de liderazgo. Yo no les voy a dar muchos ejemplos, pero lo que quiero decir es que en muchísimas situaciones históricas, sin lugar a duda, individuos y sociedades se encontraron ante la obligación de elegir entre el bien y el mal. Es tan simple como eso, y tan complicado como eso. Pero cuando muchas veces no pudimos elegir, o no quisimos elegir porque no fuimos lo bastante valientes o lo bastante heroicos. Yo les quiero dar un ejemplo del mismo periodo de la Shoah. Lo que nosotros llamamos Hasidei Umot Haolam, o gentiles de las naciones del mundo, que fueron aquellos cristianos generalmente que salvaron judíos con dos... y para caracterizarlos así oficialmente, como lo hacen una institución oficial en Israel, para darles su distinción de gentiles de las naciones del mundo, tienen que haber cumplido con dos requisitos. Para salvar a un judío o a más, tienen que haber puesto en peligro su propia vida, y en segundo lugar, tiene que ser absolutamente comprobable que no pensaban obtener de ese acto ninguna retribución, de ningún tipo. Ahora, cuando uno estudia, y hay dos libros que si quieren después se los recomiendo, maravillosos, de dos personas que fueron salvadas por gente así, y después una es socióloga, una gran socióloga hoy en Estados Unidos, Nehama Tech, y el otro es un psicólogo que con su pareja, que también es psicóloga, hicieron investigaciones entre hace 10 y 12 años en Europa, para tratar de entender por qué estos salvaron y otros no. Ahora, los que salvaron son una proporción ínfima de la población. No hay comparación entre la cantidad de los que salvaron y la cantidad de los que no salvaron. Es muy, muy fácil entender por qué no hubo más que salvaron. Salvar a los judíos en la Europa conquistada por los nazis, especialmente en Polonia y después en Hungría, era arriesgar la propia vida, la vida de la familia,
tener que cortar todas las relaciones con parientes, amigos, etcétera, para que no descubrieran que se estaba escondiendo gente, no era un acto heroico de 1 minuto o de 1 hora, sino que era un acto continuado de 15 o 20 meses o más, es decir, esconder a veces 11 personas, 12 personas, 14 personas en una sola habitación, tratar de conseguir comida en un estado de guerra con la comida racionada, etcétera. Es decir, es mucho más fácil entender por qué tantos no salvaron que entender por qué algunos locos, entre comillas, estuvieron dispuestos a arriesgar su vida y salvar. Pero está claro que ahí la elección era entre el bien y lo no bien, aunque lo no bien exigía, aunque el bien exigía un sacrificio casi sobrehumano. Podemos decir que, como dijo un historiador inglés, y creo que tiene toda la razón, cuando uno estudia la Shoah, hay 2 capítulos que son terriblemente difíciles de entender. Lo demás es difícil por otros motivos, pero 2 capítulos que son difíciles de entender intelectualmente. Uno, todo el proceso de la ideología nazi hasta el asesinato. Cómo se convenció la sociedad alemana de ir por ese camino. Y el otro capítulo muy difícil de entender es por qué estos salvadores salvaron. Ahora, cuando uno entiende que hubo gente que salvó, jamás, porque es tan difícil, es difícil no solo intelectualmente, es muy difícil emocionalmente. Porque ¿qué dice este historiador Evans? Dice, cuando uno se percata de que hubo gente que en esa situación se arriesgó y se atrevió a salvar judíos, jamás en la vida va a poder volver a decir, yo en esa situación, no, en cualquier situación que se dé, no pude hacer nada. Había dictadura, había peligro, no se podía hacer nada. Dice, vamos a tener que ser, si estudiamos bien este capítulo de la historia, vamos a tener que ser lo suficientemente francos y honestos como para decir, no quise hacer nada, no me interesó hacer nada, o no fui lo bastante valiente, que es muy humano, y por eso no hice nada. Pero no se puede decir más, no se puede hacer nada, porque hubo quien lo hizo. Bueno, ahora, ese dilema entre el mal y el bien no es la única vez en la historia, es quizá uno de los más graves, pero se da repetidamente. El dilema que es nuevo en la historia está no en la elección entre el bien y el mal, sino en la elección entre el mal y el mal. Y les voy a dar 2 ejemplos. Uno a nivel individual y otro a nivel comunitario, a nivel de liderazgo. A nivel individual, el ejemplo más conocido, porque se repitió miles de veces, y quizá más de miles de veces, era cuando los nazis necesitaban por un tiempo a algún técnico, a algún profesional, a un médico o a un electricista o a un tallador de brillantes, de diamantes. Y le decían, vos tenés 3 o 4 hijos, a vos te vamos a dejar con vida y elegí a uno de tus hijos, o elegí entre tu madre y tu esposa. Ese caso no se dio una vez, no se dio 10 veces, se dio miles de veces. Ese tipo de elección no se había conocido antes, en forma numerosa. A lo mejor existió en alguna ocasión entre gente privada, pero que un régimen gobernante ponga a miles de personas ante esos dilemas, no lo habíamos conocido antes. Hay un libro que está traducido al español, debe estar agotado, de Yael Dayan, se llama 2 hijos tenía la muerte. Y en ese libro ella cuenta un hecho verídico, de un padre al que le dan a elegir entre 2 hijos y le dan 3 o 4 minutos para elegir, y él decide que la única forma de decidir es pensar quién de los 2 tiene más posibilidad de salvarse, y decide que el más fuerte. Termina la guerra, el más fuerte se murió, el padre se va a Israel y después de unos años se encuentra con el hijo al que no eligió. Bueno, ese es un tipo de dilema que no habíamos conocido. Y el otro tipo de dilema es el dilema del liderazgo. Cuando